que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y oramos al Señor porque a través de todas las circunstancias Dios opera y se glorifica. Cuando hay una experiencia a través de la cual transitamos una situación dura, otra situación difícil, y de repente viene algo imposible. Pero en las cosas duras hay que esforzarnos. En las cosas difíciles hay que pedir ayuda. Pero en las imposibles solamente Dios las puede hacer. Porque cuando la cosa está dura, entonces se requiere de un poquito más esfuerzo. Echarle ganas. Vamos a sacar ánimo de las flaquezas y vamos a seguir. Filipenses 4:13. Pero eso es en la situación dura. En la situación difícil, écheme una mano. Vamos adelante. Entonces ahí recibimos el apoyo, la ayuda. Pero cuando hay cosas imposibles, podemos descansar en la promesa del Señor que dice: no te dejaré ni te abandonaré. Como estuve ayer, estaré hoy, y también te prometo que estaré contigo hasta la eternidad. Porque Dios es Dios que puede cumplir todo lo que promete. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La prueba es Israel. Israel es el pueblo de Dios. Israel no acaba de surgir. Israel viene procesado por medio del patriarca Jacob. Es un poquito difícil extendernos tanto en situaciones en las cuales quisiéramos tomar más tiempo, pero vamos a resumir esta situación que está aconteciendo, porque escucharemos no solamente de guerras, rumores de guerras, sino atentados terroristas. Y ya se está escuchando en las fronteras de esta nación que han habido ataques, y tenemos que nosotros orar por esta nación y orar por Israel, orar también por la salvación, la sanidad y también la liberación de todas las personas alrededor del mundo. Hemos creído que Dios no quiere que nadie perezca y que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Así que unimos nuestras oraciones al pueblo de Dios. Padre, en este momento nos unimos creyendo, Señor, que la oración no solamente transforma, cambia, sino que es una comunicación directa contigo. Pedimos la solución de los problemas, aquellas adversidades, luchas, presiones, persecuciones, tribulaciones, enfermedad, dolencia, cualquier circunstancia, Padre, en el cual el pueblo tuyo se envuelva. Yo sé que tú escuchas desde los cielos. Abre, Señor amado, tus ojos a tu pueblo Israel. Trae la respuesta a sus necesidades en el nombre poderoso de Jesús. Lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Bienvenidos entonces al discipulado pastoral. Queremos invitarle a que se haga usted partícipe de las enseñanzas a través de elimfm.com, porque ahí puede usted descargar los temas, ahí puede usted agarrar los bosquejos, las fotografías ilustrativas, los mapas, y todos los recursos están ahí, por supuesto, en elimfm.com. Vamos a ver el tema: el terror de Filistea, y estaremos leyendo Números capítulo 13, versículo 22, para acercarnos, por supuesto, a lo que es Filistea, de dónde procedió. Y ahora nosotros estamos viendo los principados, que era Gaza, Astrod, Askelón, Gat, y también está Ecrón. Entonces, esta confederación de principados estaban y han estado en enemistad con Israel. Aquí desprendemos la palabra Pentapolis, porque eran 5 ciudades que tenían como gobierno príncipes, y esos príncipes ejercían su autoridad, ejercían también su dominio y transmitían el espíritu que había en sus corazones.
Por eso nosotros tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios debe de estar cubriendo nuestras vidas, y cuando atravesemos por ambientes que sentimos discernimiento de espíritu, y clamar la sangre preciosa de Jesús y cubrirnos con esa sangre preciosa de Jesús, porque no sabemos qué principados o potestades, qué huestes se mueven específicamente en ciertas regiones. Podemos ver barrios en una ciudad. Aquí en el Valle de San Gabriel, en el este, nosotros tenemos una arteria principal que se llama Valley Boulevard. Y no solamente desde el Freeway 605 para quizás el 57, hay muchos centros de entretenimiento para adultos. Lo mismo también en la ciudad de Pomona, y hay áreas como la Mission, ¿verdad? Que es área terrible, tremenda, la Holt. Áreas específicamente que se dedican, por ejemplo, a la prostitución, áreas en las cuales la gente sabe que ahí hay drogas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son áreas que son designadas, pero son principados, son dominantes en esos lugares. Así también en este caso teníamos nosotros a la confederación de principados en enemistad contra Israel. En Números capítulo 13, verso 22, dice que subieron por el Negev, es decir, ya estando en la tierra prometida, estos 12 supervisores entraron al desierto de Negev y llegaron hasta Hebrón. Hebrón es un lugar de comunión. Y llegaron hasta este lugar, y note lo que sucedió. Ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, los descendientes de Anac. No solamente es leer, sino conocer el significado de los nombres de los personajes, porque tienen una enseñanza. ¿Quién es Anac? Hebrón fue edificada 7 años antes de que Zoán, que de Egipto. Ahora, hemos estudiado nosotros que Anac era hijo de Refaim. Refaim era básicamente alguien que había traído en su genética los híbridos, que se conocía, el territorio de los refaimitas se conocía como tierra de gigantes. Entonces no es simplemente algo físico, sino que también es espiritual. Es un poquito complicado cuando la gente no entiende la guerra espiritual, y tiene que aprender que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino hay lucha contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, que muchas veces pueden incorporarse al mundo físico, y nosotros tenemos que reprenderlos en el nombre poderoso de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. En un lugar había un espíritu de suicidio, y en ese lugar sucedía mucho suicidio de las pasiones amorosas, triángulos amorosos, y la gente para salir de sus problemas emocionales y terminar esa relación se suicidaba. Entonces se tuvo que ir a reprender todo espíritu de suicidio, se tuvo que reprender todo espíritu de desengaño, de fatalidad en el corazón. En otra región habían muchos accidentes, y entonces el pueblo de Dios se unió y reprendió ese espíritu. En otra región había alcoholismo, se reprendió ese espíritu de alcoholismo y soltó a las personas. Pero no solamente en la familia, sino que aún incluso en todo el pueblo el Señor se ha glorificado, de tal manera que no hay ni una sola cantina en ese lugar. Ahí lo único que se sirve es vino del cielo. Hay más iglesias, menos cantinas, y hay 0 cantinas. ¿Por qué? Porque Dios operó a través de la guerra espiritual. Ahora,
en nuestras áreas nosotros tenemos que hacer también una guerra espiritual, sabiendo que mayor es el que está con nosotros, sabiendo que poderoso Él es el que está con nosotros. Lo que vamos a enfrentar es tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Ahora dice que esta región eran habitadas por los descendientes de Anac, y ya vemos que era la tierra o el valle de gigantes. En el verso número 32, y dieron un mal informe porque ellos dijeron: ese pueblo no podemos conquistarlo, no vamos a poder subir porque es más fuerte que nosotros. Así que en el 32 dice: y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Verso 33, vimos ahí también ¿a quiénes? A los gigantes. La palabra nefilim se traduce en español nefileos. Nefileos significa para ocasionar una caída. Viene del verbo nafal, o de la palabra hebrea nafal, para ocasionar caída. Hermosos que hacen caer, seres híbridos. Básicamente lo describe aquí. Dice que estaban gigantes, y entre paréntesis la Biblia de las Américas dice: los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Eso significa que una persona, al considerarse una langosta, y no estamos hablando de la langosta grande, sino que estamos hablando del chapulín, estamos hablando del grillo del desierto, chiquitillo, pequeñito, se consideraban así delante de estos gigantes. Ellos cayeron en admiración, ellos se dejaron intimidar. Ahora, el terror, viene la palabra a decirnos, es un espanto, susto, miedo. Aquí lo tenemos, es susto, miedo, y es también pesadilla, y entre paréntesis ídolo. ¿Por qué? Porque el ídolo trata de causar temor, ya sea a través de sus conductos, que son los falsos profetas, y también dice temblor, vuelo de pánico, la causa del terrorismo. Note, dominar por temor, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir temor. Una persona que es agredida en cierto lugar ya no va a pasar por ahí. ¿Qué significa eso? Que aquella persona que agredió sabe que no dejándolo pasar, va a decirle a las personas: tengan cuidado, por ahí no pasen. Nosotros en la capital de Guatemala teníamos una zona donde nos decían: no pueden llegar ahí, cuidado, peligroso. Es lo que bebemos nosotros con limón, ¿verdad? Para los que entienden, ¿verdad? Por no decirlo, porque Dios ha cambiado esa zona y Dios se ha glorificado, ¿verdad? Pero antes decía la gente: cuidado, no vaya ahí. Y luego había una famosa terminal que era mercado, donde se reunía y se concentraban todo el transporte público del interior de la República, y decía: no vaya a la zona tal, porque ahí había muchos incidentes. Entonces tomaban las pandillas y los grupos de asaltantes, tomaban ellos en sus manos actos de violencia, y de esa manera la gente era infundida de temor. Notemos entonces que eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ahora, debemos notar nosotros también aquí que habían principados que dominaban. Por ejemplo, podemos ver nosotros en la franja aquí, le voy a guiar aquí el mapa. Aquí tenemos a Gaza,
Aquí tenemos Ascalón, Asdad, Gat, Ecrón más abajo. Y estas son en el área de Filistea. Entonces notemos nosotros los 5 principados que estaban ahí. Hoy nos toca el principado de Gat. ¿Quién era ese príncipe? ¿Y qué era lo que intentaba hacer? Ahora, note que a estas personas se le conocían como hombres que se reprodujeron con sus mujeres y organizaron pueblos y les llamaban los pueblos de la montaña, hombres altísimos. Hay una descripción, yo se lo leo, Amós, capítulo número 2, Oseas, Joel, Amós, ahí vamos, capítulo 2 y verso 9. Dice, yo destruiré al amorreo delante de ellos, cuya altura es como la altura de los cedros. Mire de qué tamaño eran estos hombres, del tamaño de un cedro, y eran fuertes como las encinas. Yo destruiré su fruto, o yo destruí pasado, yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Así era este pueblo, grandísimo, pero también se habían aliado con otros demás pueblos, se habían mezclado. Entonces los hombres o pueblos de la montaña eran altísimos, y vinieron otros que le llamaban pueblos del mar. Esta gente venía del área de Grecia, que es Creta y todas esas partes de ahí, vinieron y atravesaron. Ahora, el libro de Josué capítulo 11, vamos por favor, Josué capítulo 11, y vamos a ver el verso número 22, Josué 11, 22, y dice, no quedaron, porque la promesa de Dios es fiel, no quedaron anaseos en la tierra de los hijos de Israel. Solo quedaron algunos, mire, en Gaza. En Gaza habían gigantes. En Gat habían gigantes y en Asdod. Ya no hubieron en Ascalón, ya no hubieron en Ecrón y no hubieron en nada del territorio excepto en 3 de las confederaciones que estaban enemistadas con Israel. Entonces el verso 23 dice, tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué la dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Hubo una pausa, pero continuó después en el capítulo 12 y verso 24, y el rey de Tirsa, 31 reyes en total que fueron derrotados. En el capítulo 13, por favor, verso 2, esta es la tierra que queda, los distritos de los filisteos y todos los de los jeruseos, desde Sión, que está al oriente del Egipto, hasta la frontera de Ecrón, una de las ciudades de Pentápolis, al norte, que se considera de los cananeos. Luego dice, los 5 príncipes de los filisteos: 1, el gaseo; 2, asdodeo; 3, ascaloneo; 4, geteo, que es el gentilicio de los habitantes de Gat. Los habitantes de Gat, su gentilicio es geteos. Y luego el ecroneo, también a los sabeos. Entonces ahí están ellos dominando. Dios los deja de esa forma para que pueda el pueblo siempre buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Ahora, vamos a referirnos un momento a lo que es un gigante. Para esto vamos a usar esta gráfica y vamos a poner aquí en pantalla la altura promedio de una persona. En pies serían 6 pies, eso era lo normal. En metros sería 1.8. Ahora, ya personas altas, 12 pies,
que eran 3.6 metros. Habían personas de 18 pies, 6 metros. Habían personas de 7, son 24 pies, 9 metros son 30 pies. Y habían personas, y se han encontrado cadáveres, se han encontrado esqueletos que miden 11 metros, que son 36 pies. Por eso la palabra dice, son del tamaño de un cedro, altísimos. Y si hemos visto los arqueólogos que han entrado ahí a esas áreas y han encontrado esa cantidad de tamaño de las personas. Ahora, ¿cuál fue el origen? Ahí vemos en pantalla. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Verso 3. Y dijo Adonai Elohim, no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. Verso 4. En aquellos días y aún después de, ¿qué días? Los días antes del diluvio y los días después del diluvio. Dice ahí claramente, en aquellos días y aún después, los nefileos, que es el hebreo nefilim, los nefileos estaban en la tierra. Cuando los hijos de Elohim entraban a las hijas de los hombres y les engendraban hijos como ellos mismos, estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre, de los cuales nosotros hemos oído de Nimrod, poderoso cazador, el que empezó el imperio babilónico, el que defendió a la gente y se levantó en contra de Dios diciendo, nunca más Dios nos tocará, haremos nosotros una torre para salvaguardar a todos aquellos que se encuentren en peligro de ese Dios. Pero si no es Dios, no hay quien salve. Se pueden subir a la torre más alta o pueden hacer el búnker más profundo. La palabra dice que aunque se vayan con las alas hasta el infinito y hasta la luna, si quiere hacer su hogar, de ahí se los derribará el Señor. O si fueran hasta lo profundo de la mar, ahí su mano los alcanzará. ¿En dónde nos esconderemos de la ira de Dios? Nosotros nos podemos esconder en Cristo. Y ahora es el tiempo. Un rabino, un maestro de Israel dijo, estamos en un tiempo por iniciar un nuevo orden. El Mesías viene y la guerra que estamos librando son como los dolores de una mujer a dar a luz, a parir, dijo él en el hebreo, que va a parir, está en los dolores. Y el golpe más fuerte que quieren darle al Mesías es el golpe en el carcañal. Los tobillos, ahí le quieren golpear al Mesías. Y es por eso que nosotros vemos que la lucha se ha incrementado de una manera terrible. Ahora, veamos nosotros Gat, por favor. Gat, el terror de Filistea. El nombre Gat viene de la palabra hebrea número 1660, que es presa, o sea, de presionar, prensa para vino. Usted sabe que la uva se necesita prensar para que salga ¿qué? Vino. La uva se tiene que machacar. La oliva se tiene que también golpear para que salga aceite. El grano se tiene también que moler para que salga harina. Nosotros, para poder rendirnos, tenemos que ser quebrantados. Sin el quebrantamiento difícilmente es que la gente se arrepienta. Solo a través de un quebrantamiento es que uno experimenta el arrepentimiento. Es como que si fuera un cascarón. El cascarón se tiene que romper para que salga una nueva creación, una nueva criatura, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que quebrantarnos por dentro, no es por fuera.
Se tiene que quebrantar por dentro. Usted sabe, las aves que están empollando, tiene que quebrar el pollito o el ave que sea, tiene que quebrantar por dentro, porque si se quebranta por fuera, muere la criatura. Nosotros tenemos que ser quebrantados por dentro. Por eso el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos redarguye y nos hace sentir la necesidad de Cristo. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿Quién puede salvarnos? Solamente Cristo. Solamente en Él está la salvación, el perdón de pecados, la sanidad de nuestro cuerpo, la liberación. Es Cristo Jesús la solución, la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Así que entonces viene la palabra número 1661, que es lagar. Prensa para vino igual a lagar. Palabra número 1661. Derivada de la palabra 5059, que significa pisar. Entonces es solamente de ponerle el espíritu a las palabras para entender que hay un momento en el cual van a pisar, y aquí saqué yo, pisar, prensar, presión, opresión, y después llega la depresión. Y la depresión es una enfermedad moderna, como la obesidad. Muchas naciones, y la mayoría de ellas, naciones prósperas, han caído en todas estas enfermedades. La depresión, la obesidad y muchas otras situaciones que antes no se veían. Nosotros estamos luchando contra esas potestades, pero una de ellas es Gat, que se encarga de fomentar el terror. El terror va a traer el miedo. Así que en Jueces capítulo 6, por favor, estamos en Josué, ahora vamos a Jueces capítulo 9. Me disculpa, es el capítulo 6, el verso es el 9. Jueces 6:9, por favor. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. El que causa opresión, el que llega a fomentar la depresión. Dice, yo los voy a desalojar delante de vosotros, así os he dado su tierra. Verso 10. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Entonces, la dinámica en la vida de Israel era una dinámica tan complicada. Por ejemplo, había falta, pecado, maldad, iniquidad, error, desobediencia, cualquier cosa, faltar, todo eso sucedía. Entonces Dios castigaba, y cuando venía el castigo de Dios era a través de este pueblo, que causaba presión, opresión y en muchas personas hasta la depresión. De esa manera entonces ellos clamaban y pedían perdón, se arrepentían, y Dios les mandaba un libertador. Pasaban 20 años, todo tranquilo, se les olvidaba y volvían a fallar. Después de fallar, pedían perdón, se arrepentían, Dios los oía y les mandaba otro libertador. Y eso lo vemos continuamente en el libro de Jueces, pero no tenemos que verlo en nuestra propia vida. Tenemos que obedecer al Señor y recibir todos los beneficios de un obediente, porque al corazón obediente el Señor ha prometido guardarlo, protegerlo, proveerle todo conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, note que ahora es la experiencia de Gedeón, y como lo vemos en el verso 11. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Asbieserita y su hijo Gedeón. Dice que él estaba
¿Cuál es la acción que tenía? Sacudiendo o limpiando el trigo. ¿En dónde? En un lagar. Imagínense, ¿por qué? Porque tenía temor y estaba escondido de los madianitas. En un lagar es el lugar donde no corre el viento. Y entonces era un poquito ilógico que él estuviera limpiando. Normalmente se hacía en una colina donde soplaba el viento para que la cáscara, ¿verdad?, saliera y cayera en el suelo por lo pesado del grano. Pero como ellos estaban con temor, con susto, con miedo, solamente oían la palabra y solamente oían la expresión, ahí vienen los madianitas, y todos salían corriendo. Ahí viene la plaga, y los egipcios se arrepentían. Y después endurecían su corazón y ya no dejaban ir al pueblo de Israel. Les mandaba otra plaga, y usted sabe cantidad de plagas que le mandó a Egipto. Se arrepentían, pero después endurecían su corazón. Ahora, note usted que a través de esta experiencia de la presión, la opresión, el Señor les trae la liberación, y ellos experimentan en su propia vida cómo Dios los libertaba. Caía el grano, lo recolectaban, pero por el temor a ellos se encerraban en el lagar. Y el lagar ya vimos nosotros que era un lugar donde se prensaba el vino. Y de esa manera nosotros vemos aquí cómo la presión del enemigo venía a hacer cosas que regularmente no se hacían. La gente dice, no salga después de las 6 porque a lo mejor ya no regresa. Lugares donde no se puede transitar de noche. ¿Por qué? Porque hay un vuelo de pánico. Porque la causa es una pesadilla, es un miedo, un susto, un espanto. ¿Y qué es lo que trata de hacer el enemigo? Dominar por temor, traer el terrorismo, ejecutar para infundir temor de tal manera que la gente no sienta seguridad. Y nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos ha dicho, yo estaré con ustedes. No teman. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Notamos entonces que Gedeón se escondió de los madianitas, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Y usted sabe que ni siquiera él se la creyó, ¿verdad? Entonces Gedeón le respondió, oh Adonai, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Es que para eso somos buenos los humanos, para criticar, para señalar, para reclamarle a Dios. En lugar de hacer una buena oración de arrepentimiento, le dice, y las maravillas que nosotros hemos oído, que nuestros padres nos contaron, y todo lo que dicen de Dios, entonces ¿dónde está Él? No nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esto es falso. Es falso. Quien abandonó al Señor fueron ellos, no Dios. La gente dice, siento que Dios ya no me oye, siento que Dios me abandonó. No, uno es el que abandona al Señor, uno es el que deja al Señor, y ahí viene el resultado trágico. Entonces el Señor lo miró y dijo, ve con ese vigor que te queda, con esa tu fuerza, y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Moisés recibió también una misión. Yo te he enviado
a nosotros Dios también nos ha enviado a hacer una misión. Vayan y anuncien el evangelio, prediquen, hagan discípulos en todas las naciones o de todas las naciones. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio, porque este evangelio tiene que ser predicado. El evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, tiene que ser predicado, y cuando sea totalmente predicado, entonces vendrá el fin. Y así como en los días de Noé, así será la venida del Señor. ¿Qué significa? Que se levantarán gigantes. Los gigantes que existieron físicamente ahora se levantan espiritualmente. Un gigante grandísimo llamado divorcio, que hasta la iglesia asusta. Digo, congregaciones que hemos oído, siervos, y hemos escuchado muchas cosas respecto a este enemigo llamado divorcio. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir la familia. Fíjese que Satanás nunca le he visto yo que se haya casado ni que se haya enamorado. Solterón empedernido. ¿Por qué? Aborrece la familia, aborrece el matrimonio, aborrece todos los planes que Dios ha hecho y quiere destruirlo. Él copia muchas cosas, pero no puede copiar lo que realmente es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Es un poquito quizás copiado, pero no puede tener la sustancia de un verdadero sacrificio, porque solo el sacrificio Cristo lo pudo hacer. Amén. Entonces notamos nosotros cómo el Señor nos envía también en medio de estas situaciones adversas. Dios nos pone aquí como un ejemplo de lo que es ser perseverante. Veamos nosotros en libro primero de Samuel, capítulo 5, por favor. Vamos avanzando. Libro de Samuel, capítulo 5, verso 7. Cuando los hombres de Asdod, note ahí, los de Asdod tuvieron el arca del pacto, tomaron de rehén, oiga, tomaron de rehén al arca, el arca no les pertenecía, y al tomarla de rehén iban a pedir rescate. Sin embargo, mire lo que hizo el Señor. En el verso que dijimos, 7, que la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Y cuando los hombres de Asdod vieron lo que les estaba sucediendo, dijeron: el arca del Dios de Israel no debe quedarse con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Enviaron pues e hicieron venir a ellos a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: que se traslade el arca de Dios de Israel. ¿A dónde? A Gat. Es decir, que pasó por las diferentes ciudades de los dominios de los principados, y ahora dijeron los de Asdod: no lo queremos, mándenlo para Gat. Y trasladaron el arca del Dios de Israel. Y sucedió que cuando la habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios, ¿a dónde? A Ecrón. Básicamente el arca anduvo por Pentápolis. El arca recorrió toda la confederación de ciudades, y ellos dice que mandaron a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron diciendo: han traído el arca del Dios de Israel hasta nosotros para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: sacad de aquí el arca del Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había un pánico mortal por toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada allí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad
subió hasta el cielo. La gente que quiere dejar el pecado, lo puede dejar. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de desistir de los malos caminos, de decir, yo renuncio al alcoholismo, al tabaquismo, yo renuncio a cualquier forma de opresión, de presión, de cautiverio. El enemigo no me puede tomar de rehén del pecado, ya estoy cansado de este estilo de vida, yo quiero ser libre, y dice la palabra que la verdad es la que nos puede libertar. Porque la persona que está cautiva está siendo sometida a la mentira. Sin embargo, el único que puede hacer libre a una persona se llama Jesucristo. Ahora note en el capítulo 6, por favor, y verso 17. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Y estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa al Señor. 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. ¿De dónde aprendieron este sistema y de dónde aprendieron este trabajo? Lo aprendieron de Nimrod. Lo aprendieron de la comarca llamada Babilonia. Ciudades fortalecidas o fortificadas y aldeas sin murallas que necesitan protección, y por eso se sometían a ese príncipe. Ahora, el príncipe de Gad estaba dominando. Y dice la palabra en el capítulo 17, libro de Samuel, por favor, siempre, capítulo 17. En el capítulo 17 notemos el verso siguiente es, no quiero dejar ningún texto ahí. Entonces vemos el verso 4 del capítulo 17. Vamos a entrar aquí. Amén. El terror de Filistea, Gad. Y dice en el verso 4, entonces de los ejércitos de los filisteos, la versión de las Américas dice, salió un campeón. ¿Cómo dice su versión? ¿Salió quién? Un paladín. Salió un famoso guerrero. La versión de las Américas, salió un campeón llamado Goliat. ¿De dónde venía él? De Gat. Entonces, si venía este de Gat, era porque tenía un trabajo de parte del príncipe. Era un campeón. Era un paladín, un superhéroe. Y este llegó a desafiar a los ejércitos de Israel. Tenemos que ser prácticos. ¿Qué es lo que Goliat espiritualmente hace contra nosotros? Mire, desafiando al cristiano en asuntos terrenales. 3 asuntos, aparte hay otros, ¿verdad? Pero estas son tendencias que ofrece el mundo, la carne y el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda. Estas 3 tendencias son las que nosotros debemos de cuidar respecto a los asuntos terrenales. Número 1, quiero ser. Número 2, quiero tener. Y número 3, quiero hacer. La gente quiere ser un campeón, la gente quiere ser un paladín, la gente quiere ser un superhéroe, la gente quiere ser, como dijo en la última, ¿un qué? Quiero ser un famoso guerrero. La gente se viene de cualquier parte del mundo y lo primero que escoge son Hollywood. Quiero ser una estrella. No. Lo peor que llega a pasar es que quedan estrellados ¿cómo se llama? En el paseo de los famosos. Que quieren fama. Y por adquirir fama se meten en drogas, se meten en tráfico de influencias, se meten en prostitución,
escogen carreras de modelaje, escogen carreras de cine, escogen muchas cosas porque ellos quieren ser o ellas quieren ser. De esa forma nosotros vemos el mundo con sus tendencias. Influye el mundo en la moda, de la manera en que se cortan el pelo, de la manera en que se visten, de la manera que usan determinada marca. La gente tiene estereotipos. Si tiene de ropa de marca, siente que tiene, ¿verdad? Y eso ya es la carne. Quiero tener. Una persona dijo, yo nunca he tenido plata, quiero tener plata. ¿Y de dónde le va a venir la plata? Del enemigo. Todo esto te doy si postrado me adoras. Hay gente que hace hasta pactos con el diablo para tener. Entrega su alma al enemigo por querer tener. Y esa es una tendencia de la carne. Nunca tuve, ahora tengo. Si no comía, ¿verdad?, y pasaba hambre, ahora no quiere pasar hambre, ahora no quiere ni siquiera ayunar. Ya ayuné obligado, dice. Así que, pues ahora entrarle, ¿verdad? Y le entran, porque nunca tuvieron. Luego viene el enemigo en el quiero hacer. Esos son asuntos puramente terrenales, que el enemigo estaba aquí como un campeón Goliat de Gat, y dice cuya estatura era de 6 codos, ¿y qué? Y un palmo. Eso significa, el número 6 significa número de la humanidad. Pero cuando dice un palmo, algo extra. No solamente 6, quiero más. La gente dice, póngale otro poquito más. Y ahí está siempre el plus. Si es mi amigo, dale, ahí nadie lo va a ver, échale. No, porque ese es el trabajo puramente del enemigo. Ahora, mire el tamaño de... Algunas versiones dicen que Goliat medía 6 metros, 18 pies. Vamos a ponerle más grande aquí el tercero. De ese tamaño era Goliat. Otros dicen que el tamaño de Goliat era de 9 metros, que es el segundo. Ese. Y David era menos que este. David era pequeño de estatura. Él medía menos de 6 pies. Tal vez era 5'2", 5'4" era Davidcito. Por eso es que Dios se glorificó. Chiquito pero chispudo. Aleluya. Amén. Entonces, de eso nosotros podemos ver muchas versiones. Unas versiones dicen que es de 6 metros, otra versión es de 9 metros. Lo que nosotros sabemos y reconocemos que era grandote. Eso sí dice la palabra, era grandote. Dice entonces que era de 6 codos. Vamos más adelante. Y un palmo, algo que le agregan. Es como que si fuera levadura, un poquito para hacerlo más crecer. Número 5, tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza. Eso quiere decir que él quería controlar los pensamientos y los deseos. Quería traer juicio. El bronce representa el juicio. Así que en la mente del cristiano hay batallas. Que el enemigo lanza dardos de fuego que son pensamientos a veces negativos. No la hiciste. Mira cómo te va. Nunca vas a salir adelante. Pensamientos que tienen cautivo al cristiano y nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. O si a alguien de nuestra familia salen pensamientos continuamente negativos, tenemos que ayudarle a superar y romper. Sí se puede. Es que ese examen es muy difícil. No creo que a mí se me quede. Tienes la mente de Cristo. Renueva tus pensamientos. Tú lo puedes lograr. Vamos hacia adelante. Puedes escalar. Puedes subir. Dios tiene algo para ti. Y no me estoy refiriendo a las tendencias de querer ser, hacer o tener. Me estoy refiriendo a lo que necesitamos hacer muchas veces. Que sí lo podemos alcanzar. Entonces, el yelmo era un casco. Y ese casco significaba que quería
poseer, tomar el control de los pensamientos y los deseos. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo ahora quiere controlar nuestros pensamientos. No puede hacerlo. El enemigo solamente sabe lo que hablamos. Por eso les dije anteriormente, hay que tener cuidado cómo abrimos la boca, porque el enemigo nos puede oír. Y a veces, cuando nosotros nos descuidamos, el enemigo puede prestar la boca, porque él no tiene boca, él tiene hocico nada más. Entonces, presta la boca, porque es como un león rugiente, ¿verdad? Entonces presta la boca para que alguna persona hable por medio de él. Y si prestamos la boca, lo que estamos hablando es del otro lado. Nosotros tenemos que hablar de este lado, del lado del bien, del lado de la benevolencia del Señor, del lado de la misericordia. Entonces, Él quiere controlar los pensamientos. Dice también a continuación que llevaba una cota de malla. Y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. La cota es la apariencia, disimular, simular, parecerá. Esta es aquí lo traté de dibujar un poquito a Goliat. En la parte de la espalda le puse una capa, esa se llama cota. Pero esa sirve para cubrirse, si viene algo en contra de él, sirve para como un escudo, ¿verdad? También para tirárselo a una persona y así como una cortina, ¿verdad? Y lo desarma. Entonces, para eso servía. Entonces, el enemigo muchas veces usa cualquier disfraz. Dice que se viste aún el lobo como ¿qué? Como oveja. El ministro de iniquidad se viste como ministro de justicia. El ángel caído se viste como ángel de luz. Y la gente puede quedar engañada por apariciones, por revelaciones. ¿De dónde? Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Entonces, Él es bueno para aparentar. Él hace cosas para disimular. Él aparenta todas las cosas. Se disfraza como ángel de luz. Dice que su cota era de 5,000. Veamos aquí 5,000 ciclos de bronce. Verso 6. También tenía grebas de bronce en las piernas. Oiga, esta greba significa una pieza de la armadura que protege desde las rodillas hasta los tobillos. Era para que nadie le tirara algún trozo de madera, algún trozo de metal y le dieran las espinillas, que son el dolor más fuerte que se puede recibir en las piernas, las espinillas. Entonces se las cubría, y esto nos habla a nosotros de la vanidad, de la apariencia, las piernas, de la fuerza. Se paraba y decía: mándenme a uno de los suyos. Y lo hacía en el tiempo donde el pueblo de Israel se dedicaba a la oración. El enemigo te va a atacar en el momento en que tú dices: yo voy a buscar de Dios. Cuando empiezas a buscar de Dios, te llueve hasta muffins del cielo, ¿verdad? Pum, 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 pum. Esos, ¿cómo se llaman? Los muffins, esos pastelitos, te caen desde el cielo, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, y empieza el enemigo a atacarte cada momento en el cual tú quieres buscar de Dios tranquilidad. Y te vuelve tan sensible en los oídos que cualquier charrasquido, cualquier ruidito te saca de control y te altera los nervios. Y nadie estuvo gritando, pero oíste un gran grito. Porque el enemigo es astuto. Quiere quitar la paz, quiere quitar el gozo. Cualquier problema, dejémoselo al Señor. Señor, tú sabes que yo todo lo que quiero es buscarte de ti. Toma control de mi carácter, de mi temperamento, de mis emociones. Toma control de mi pensamiento. Porque tú dices una cosa y la gente interpreta otra. O tu familia, o con la persona que estás comunicándote, y dices: ¿en qué problema me metí? Si todo lo que yo quería decir era esto. Pero es mejor, mire, porque cuando está oscuro no se puede tomar decisiones. Se están buscando culpables. Y el enemigo es experto en estas apariencias. Entonces notemos nosotros que las grebas, la vanidad. También notamos nosotros que el enemigo viene y le quita al ser humano
la habilidad de comunicarse con Dios, y esto es por el pecado. El pecado es la obstrucción para buscar de Dios. Entonces nosotros que hemos recibido el perdón de pecados, solamente tenemos la oportunidad de doblar nuestras rodillas, o en cualquier momento, en cualquier lugar, de cualquier posición que tengamos, clamemos a Él. Puede ser sentado, acostado. Usted sabe, Jonás oró en el vientre de la ballena. Y yo estoy seguro que no era una posición normal, ¿verdad? Sino que estaría estirado. Y ahí, Señor, ayúdame. Tú puedes orar a Dios de diferente forma. Yo he visto la más preciosa que me gusta, como veo yo a algunos hermanos orar cuando se tiran al suelo. Hay unos hermanos preciosos que oran de rodillas, otros puestos de pie. Pero cuando yo veo hermanos que se tiran al suelo, digo, este se rindió completamente. Ya ni siquiera está aquí en lo espiritual, se subió hasta el trono de la gracia de Dios, porque se derramó todo su ser. Entonces, de cualquier forma que tú ores, es importante reconocer que lo único que puede obstruir la oración es el pecado. A Job le decía que el enemigo le robó las ovejas. Con las ovejas él ofrecía ofrenda y sacrificio por sus hijos. Entonces, como ya no ofrendaba, como ya no tenía de dónde, porque no tenía recursos, se quedó sin holocausto, sin sacrificio, sin ofrenda. El enemigo muchas veces manda escasez, manda desempleo, manda situaciones complicadas económicamente. Y no es tendencia, sino que tenemos que trabajar, tenemos que proveer a nuestra familia. Pero el enemigo quiere a veces hacer que el cristiano caiga en bancarrota. Y el Señor te va a guardar. Terminemos, por favor. Dice que la jabalina de bronce colgaba de los hombros, y la jabalina nos habla a nosotros de las filosofías, de la falsa ciencia, del conocimiento. Es algo que se puede llegar a alcanzar. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, grandísima, y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos, y esto nos hace ver 600 más 60 más 6, 666, número de hombre. Pero note, y su escudero iba delante de él. El enemigo pone siempre adelante personas inocentes. No sabía el escudero que le iba a acontecer, porque él estaba desafiando a los ejércitos de Dios. El enemigo vendrá como león rugiente, mas no es león. Dice lucero de la mañana, pero no alumbra. Hace tiempo dejó de iluminar, porque le quitaron el brillo de su vestidura. Hay muchas estrellas en el firmamento que son estrellas muertas, pero se ven iluminar, sí, porque la luz viaja, y en la velocidad de la luz solamente se ve el destello, pero aquí en en el cielo ya se apagó. Hay personas que se han apagado en su vida espiritual. Se ve solamente la luz, la trayectoria que tenían, pero ellos están dormidos o muertos espiritual. Y que dice el Señor que nosotros tenemos que mantener nuestra lámpara encendida para que se alumbre. En medio de esta circunstancia que vivimos, actos de terrorismo, secuestros, tomando rehenes, gente en cualquier lugar, hermano. Si vienen de Sudamérica, hay un paso Darién en Panamá, donde la gente llora, donde la gente clama misericordia, porque hay jovencitas que han sido violadas, porque hay hombres que han sido tomados, secuestrados, que piden rescate. Salen, llegan a México, que hay otra complicación ahí. Son dos puntos bien estratégicos que el enemigo ha usado, Panamá y México, para explotar, para hacer tanto daño a muchas familias. Pero Dios en su amor y su misericordia nos ha dejado a nosotros para hacer luz en medio de las tinieblas. Y Dios quiere que nosotros podamos derribar esos gigantes, y aquel gigante Goliat, que es el gigante que trae temor,
que trae miedo. Dice la palabra que ocasiona gran temor, que es como una anorexia nerviosa, una depresión espiritual. Y Goliat se separó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla? ¿Acaso no yo soy filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis vuestros siervos y no serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. No simplemente miedo, no simplemente acobardarse, dice que tuvieron gran temor. Podemos ver nosotros la anorexia nerviosa que recibió un siervo llamado Elías. Dijo: solamente yo he quedado, Señor, que aquí termine mi vida, ya no quiero más vivir. Luego viene la depresión espiral, que es como un remolino, no hacia arriba, sino que es un remolino hacia abajo. La gente se deprime, se encierra, está a un paso de la muerte. Pero Dios puede hacer la obra y operar. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos misericordia. Tu palabra dice que mientras haya vida, hay misericordia. Por todas aquellas personas que padecen violencia, por aquellas personas que han sido secuestradas, por aquellas personas que han sido violadas, abusadas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Cristo es nuestro rescate. Él pagó el precio. Declaramos liberación, Señor, a los rehenes. Liberación, Señor amado, a los secuestrados. Liberación a aquellas personas que están en tratas de blanca. Padre, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Atamos y ligamos al hombre fuerte y declaramos la salvación al perdido, sanidad al enfermo y liberación al oprimido en el nombre de Jesús. Amén.